Laura Martín contó el dinero 2 veces. 20, 40, 80, 100, 120, 140, 160, 180. No le temblaban las manos. Eso fue lo primero que llamó la atención de Alejandro Serrano. No parecía una mujer perdida. No parecía alguien que hubiera entrado en aquella tienda de compraventa de lavapiés sin saber lo que hacía. Al contrario, cada billete pasaba por sus dedos con una calma dura, casi dolorosa. Como si ya hubiera hecho esa cuenta 100 veces antes de cruzar la puerta. Sobre el mostrador, junto al cristal rayado, había dejado su móvil. Un iPhone viejo, con la pantalla rota en una esquina y la funda desgastada por los bordes. No era un lujo. Era su agenda, su banco, sus llamadas, sus mensajes, su forma de estar conectada con el colegio de su hijo, con el médico, con el trabajo. Y aún así lo estaba vendiendo. Alejandro estaba en la puerta del despacho trasero, medio oculto. Había ido a revisar unos papeles del local, porque el edificio donde estaba aquella tienda le pertenecía. El encargado le hablaba de una inspección pendiente, pero Alejandro ya no escuchaba. Solo miraba a la mujer. Laura no lo vio. Firmó el recibo, dobló el papel con mucho cuidado y lo guardó en el bolsillo del abrigo. Luego tomó los 180 euros y salió sin mirar atrás. La campanilla de la puerta sonó. El silencio que dejó fue más pesado que cualquier grito. El dependiente cogió el móvil y empezó a preparar la etiqueta de inventario. Alejandro salió del despacho. «¿El recibo?», dijo. El hombre levantó la vista. «¿Perdón?». «El recibo que acaba de firmar. Quiero verlo». El dependiente dudó apenas un segundo. Luego se lo entregó. Alejandro leyó el nombre. Laura Martín. Leyó la dirección. Calle del Sombrerete, 2º piso. Y después vio la nota escrita en el apartado de observaciones. Venta para cubrir parte de medicamento respiratorio. Hijo menor. Alejandro se quedó inmóvil. Leyó la frase otra vez. Hijo menor. Durante unos segundos, el ruido de la calle pareció desaparecer. Los coches, las voces, la vida entera de Madrid al otro lado del escaparate quedaron lejos. «Compro el teléfono», dijo. El dependiente parpadeó. «Todavía no está tasado para reventa». «Me da igual. Págalo como si fuera nuevo». Alejandro dejó su tarjeta sobre el mostrador. «Ahora». El hombre obedeció sin hacer más preguntas. Alejandro salió con el recibo en el bolsillo y una sensación incómoda clavada en el pecho. Se sentó en su coche, aparcado junto a la acera, y buscó en el móvil el nombre del medicamento escrito en el recibo. El tratamiento estaba a nombre de Mateo Martín. 8 años. El precio, sin cobertura completa y con autorización pendiente, superaba con facilidad los 300 euros. Laura había salido con 180. Le faltaba casi la mitad. Había vendido lo único de valor que llevaba encima y aún así no le alcanzaba. Alejandro apretó el volante. Después arrancó. No fue a su oficina. No llamó a nadie. No pensó demasiado, porque si pensaba demasiado quizá encontraba una excusa elegante para no meterse. Condujo hasta una farmacia cercana a Atocha, una de esas que todavía conservan el olor limpio y frío de los medicamentos recién abiertos. Dio el nombre del tratamiento. La farmacéutica lo miró con cautela. «Solo puedo dispensarle 3 unidades». «Entonces deme 3». Pagó. Salió con una bolsa de papel marrón en la mano. Luego miró de nuevo la dirección. Calle del Sombrerete. El edificio era antiguo, de esos que en Madrid han visto pasar demasiadas vidas por sus escaleras estrechas. La pintura del portal estaba levantada en algunas zonas. Los buzones tenían nombres escritos a mano, pegatinas viejas, restos de cinta. 2º piso. Alejandro subió despacio. No era miedo. Había estado frente a hombres capaces de vaciar una sala con una sola mirada. Había negociado con gente que sonreía mientras arruinaba vidas. Había aprendido a no mostrar emoción. Pero cuando llegó a la puerta y llamó, sintió algo que no sentía desde hacía años. La puerta se abrió. Un niño apareció al otro lado. Tenía 8 años, quizá menos por lo pequeño que se veía. Pelo oscuro, ojos grandes, una camiseta azul demasiado ancha y una manera de respirar que hizo que Alejandro olvidara todo lo demás. No era una respiración normal. Era cuidadosa. Medida. Como si el niño hubiera aprendido que hasta el aire debía tomarse con permiso. Alejandro apoyó una mano en el marco de la puerta. El niño lo miró. Luego miró la bolsa. «Eso es de farmacia»,
dijo. Alejandro tragó saliva. Sí. Huele como la medicina de Mateo. Alejandro sintió que algo dentro de él se quebraba. ¿Tú eres Mateo? El niño asintió. Soy Alejandro, dijo él, intentando que la voz no le fallara. ¿Está tu madre en casa? Mateo miró hacia adentro. Mamá. Laura apareció con las manos húmedas y olor a jabón. Venía de la cocina. Al ver a un desconocido en la puerta, su expresión cambió de inmediato. Primero miró a Mateo. Después a Alejandro. Después a la bolsa. No le conozco, dijo. No fue una pregunta. Fue una barrera. No, respondió Alejandro. Me llamo Alejandro Serrano. Soy propietario del edificio donde está la tienda de compraventa. Laura entendió al instante. Su mandíbula se tensó. Usted ha mirado mis papeles. El recibo estaba en el mostrador. Pedí verlo. Ella levantó un poco la barbilla. Alejandro ya había visto ese gesto en la tienda. No era soberbia. Era dignidad. La dignidad de alguien que no quería que la necesidad le doblara la espalda. Nosotros no necesitamos caridad, dijo ella. Alejandro levantó la bolsa. No es caridad. Son 3 inhaladores. Laura no la tomó. Iba a conseguir el resto el lunes. Lo sé. Tenía un plan. También lo sé. Mateo seguía allí, pegado a su madre, mirando la bolsa con esa atención silenciosa de los niños que entienden más de lo que los adultos creen. Mamá, dijo. Solo eso. Laura bajó la mirada hacia su hijo. Y en ese segundo, toda la fuerza de su rostro se agrietó. No lloró. No suplicó. No se derrumbó. Pero Alejandro vio el peso entero que llevaba encima. Laura tomó la bolsa y la apretó contra el pecho. ¿Cuánto le debo? Nada. ¿Eso no? Nada, repitió Alejandro. Esta vez no sonó amable. Sonó definitivo. Laura cerró los labios. Se apartó un poco de la puerta. No lo invitó a pasar con palabras, pero dio un paso atrás. Para una mujer como ella, eso era suficiente. Alejandro entró. El piso era pequeño, pero estaba limpio. Muy limpio. No era la limpieza de quien tiene tiempo de sobra. Era la limpieza de quien necesita controlar al menos una parte de su vida. Había una mochila escolar junto a la entrada. Un dibujo pegado en la nevera, un cohete rojo con estrellas torcidas alrededor. Abajo, escrito con letra infantil, se leía, Mateo. En la pared había un calendario. Marcas azules para los turnos de Laura. Marcas rojas para la medicación de Mateo. Alejandro contó 6 marcas rojas en la semana anterior. 6. Miró al niño, que ya se había sentado en el sofá con un libro entre las manos. No un cuento pequeño. Un libro de capítulos, de esos que leen niños mayores. Laura dejó la bolsa sobre la encimera. El inhalador de reserva caducó en octubre, dijo en voz baja. No lo dijo para dar pena. Lo dijo como quien por fin pronuncia un dato que llevaba demasiado tiempo encerrado. Alejandro no contestó. El médico dijo que podía servir para crisis leves, continuó ella. Para las fuertes, las de noche. Se detuvo. Apoyó las 2 manos sobre la encimera. Yo iba a arreglarlo. Lo arreglo todo. Todas las semanas arreglo algo. Lo sé, dijo Alejandro. Laura se volvió hacia él. No. Usted no lo sabe. Usted me vio 20 minutos en una tienda y cree que entiende algo. Pero no sabe lo que es pasar 3 meses escuchando la respiración de tu hijo cada noche. Alejandro sostuvo su mirada. No, admitió. No lo sé. El silencio entre los dos fue largo. Laura sacó uno de los inhaladores y caminó hacia el sofá. Medicina nueva, cariño, dijo, con una voz práctica, tranquila. De la buena. Mateo levantó la vista. Miró el inhalador. Luego miró a Alejandro. ¿Él la trajo? Sí, respondió Laura. El niño observó a Alejandro con una seriedad limpia, sin miedo y sin teatro. Gracias, dijo. Y volvió a su libro. Alejandro sintió que el pecho se le cerraba. Aquel niño había aprendido a respirar con cuidado, a leer en silencio y a decir gracias sin pedir nada más. Su móvil vibró en el bolsillo. No lo miró. Porque en ese momento entendió algo. Lo que había visto en aquella tienda no era el problema. Era solo la superficie. Y debajo había una historia mucho más profunda. Alejandro volvió el sábado. No estaba planeado.
O al menos eso intentó decirse mientras conducía por las calles de Madrid con una bolsa de comida en el asiento del copiloto. Tenía edificios en esa zona. Era normal pasar por allí. Era normal revisar propiedades. Era normal preocuparse por un inquilino del barrio. Pero nada de eso explicaba por qué a las 3 de la madrugada seguía despierto pensando en un calendario con 6 marcas rojas en una sola semana. Nada explicaba por qué no podía olvidar la forma en que Mateo respiraba. Esa calma aprendida. Esa paciencia que ningún niño de 8 años debería conocer. La bolsa no era exagerada. No llevaba regalos caros ni nada que pareciera una solución mágica. Pan, pasta, leche. Algunas cosas básicas. Había pensado demasiado en ello y al final eligió algo práctico, porque entendió algo de Laura. Si parecía ayuda, ella lo rechazaría. Si parecía simplemente algo útil, quizá lo aceptaría. Cuando llamó a la puerta, Laura abrió y bajó la mirada hacia la bolsa. Luego volvió a mirarlo a él. Esto no va a convertirse en una costumbre. Es comida, respondió Alejandro. Silencio. Solo comida. Laura lo observó unos segundos. Después se apartó. Otra pequeña victoria. Dentro, Mateo estaba sentado en la mesa haciendo deberes. Tenía una hoja de matemáticas delante y escribía con una concentración poco común para un niño de su edad. Cuando vio a Alejandro, sonrió ligeramente. ¿Has vuelto? Sí. Mamá dijo que seguramente no volverías. Laura apareció desde la cocina. Yo no dije eso. Mateo levantó la vista. Dijiste que no sabías si volvería. Eso es diferente. El niño volvió a mirar sus ejercicios. Casi igual. Por primera vez, Alejandro vio algo parecido a una sonrisa aparecer en el rostro de Laura. Fue breve. Pero estuvo ahí. Mientras colocaba la comida en la cocina, Alejandro volvió a fijarse en el calendario. Azul para los turnos. Rojo para la medicina. La vida de Laura estaba organizada en colores porque no podía permitirse olvidar nada. ¿El tratamiento de Mateo?, preguntó Alejandro. ¿Quién lleva su caso? Laura cerró un armario. La doctora Herrera. En el centro médico del barrio. ¿Y el problema empezó hace 3 meses? Ella dejó de moverse. Sí. ¿Qué pasó? Laura respiró hondo. Cambió la autorización del medicamento. Recomendaron una alternativa más barata, pero no funciona igual con Mateo. Miró hacia el salón para asegurarse de que su hijo no escuchaba demasiado. La doctora presentó una reclamación con los informes. ¿Cuánto tiempo lleva pendiente? 11 semanas. Alejandro se quedó quieto. 11 semanas para decidir si un niño recibe un medicamento que necesita para respirar. Laura no respondió enseguida. Porque dicho así sonaba absurdo. Pero esa había sido su realidad. El plazo máximo está por cumplirse, dijo. Quedan 13 días. 13 días. Alejandro miró otra vez el calendario. 6 marcas rojas. Un inhalador caducado. Una madre vendiendo su teléfono. El sistema tenía 13 días más. Mateo no. Pero eso no fue lo más importante que Alejandro descubrió aquel sábado. Lo más importante llegó unos minutos después. Estaba sentado con Mateo en la mesa mientras el niño terminaba sus ejercicios. Entonces, con la naturalidad de alguien que no sabe que está revelando algo importante, Mateo dijo. El señor del edificio vino otra vez. Alejandro levantó la mirada. ¿Qué señor? El del alquiler. La mano de Laura se quedó quieta sobre la taza de café. Alejandro la miró. Ella evitó sus ojos. ¿El propietario viene aquí? No es nada. Laura. Ella suspiró. Quiere el dinero atrasado. La habitación quedó en silencio. ¿Cuánto tiempo? 2 meses. Lo dijo rápido. Como arrancando una venda. La calefacción subió. Luego perdí horas en el segundo trabajo y tuve que elegir. No terminó la frase. No hacía falta. Tuvo que elegir entre pagar todo el alquiler o comprar lo que mantenía respirando a su hijo. Dice que está siendo paciente, añadió. Alejandro notó esa palabra. Paciente. Había formas de decir una palabra que revelaban demasiado. ¿Relativamente paciente? Laura levantó la mirada. Sorprendida. Porque esa era exactamente la sensación. Me dio hasta final de mes. Alejandro miró el calendario. No había ninguna marca para esa fecha. Ella marcaba cada turno. Cada dosis. Cada cita. Pero no había marcado el día en que podía perder su casa.
Algunas cargas eran demasiado pesadas incluso para escribirlas. ¿Cuánto debes? Lo solucionaré. Laura. Lo solucionaré. Ahí estaba otra vez. La barbilla arriba. La misma mujer de la tienda. Solucioné la medicina. Solucionaré esto también. Tengo un plan. Alejandro pensó en ese plan. Sin teléfono. Con menos horas de trabajo. Con un niño enfermo. Con 8 días de plazo. ¿Cómo se llama el propietario? Laura entrecerró los ojos. ¿Por qué? Solo quiero saberlo. Lo estudió unos segundos. Finalmente respondió. Daniel Castro. La expresión de Alejandro no cambió. Pero algo detrás de sus ojos sí. Era la mirada de un hombre que acababa de recibir una información y ya estaba haciendo algo con ella. Se levantó. Volveré el lunes. Alejandro. Pero él ya estaba en la puerta. Al bajar las escaleras sacó el móvil. Hizo una llamada. Necesito que investigues a alguien. La persona al otro lado preguntó un nombre. Alejandro miró hacia el edificio. Daniel Castro. Propietario de viviendas en Madrid. Hubo una pausa. Quiero saberlo todo. Colgó. Todavía no sabía lo que iba a descubrir. Porque Daniel Castro no era simplemente un propietario cansado de esperar su alquiler. Y Laura no era la primera persona a la que había llevado hasta ese punto. El domingo por la mañana, Alejandro estuvo 20 minutos sentado dentro de su coche antes de subir. La calle todavía estaba tranquila. Madrid tenía ese silencio extraño de los domingos temprano, cuando incluso una ciudad enorme parecía detenerse durante unas horas. Se dijo que no tenía sentido estar allí. La investigación sobre Daniel Castro estaría lista el lunes. Entonces tendría información real. Entonces podría hacer algo útil. Pero había una imagen que no podía quitarse de la cabeza. Mateo sentado en aquella mesa. La manera en que movía las manos despacio. La forma en que había convertido la paciencia en una costumbre porque su propio cuerpo le había obligado a aprenderla. Y eso le recordaba demasiado a alguien. Alguien que llevaba años intentando no recordar. Subió. Cuando Laura abrió la puerta, ya no parecía sorprendida de verlo. Más bien parecía una persona que todavía estaba decidiendo qué significaba que alguien siguiera apareciendo. Mateo estaba en la mesa. Esta vez no hacía deberes. Tenía delante un puzzle enorme del sistema solar. «Otra vez estás aquí», dijo el niño sin levantar la vista. «Eso parece. Son 3 veces». Laura apareció desde la cocina. «Mateo». Pero el niño continuó. «Mamá dijo que la segunda podía ser casualidad». Alejandro miró divertido. ¿Y la tercera? Mateo pensó unos segundos. Una costumbre. Alejandro se sentó frente a él. ¿O un patrón? El niño levantó la mirada. Me gustan los patrones. Tomó una pieza del puzzle y la giró entre sus dedos. Las matemáticas tienen patrones. Si encuentras el patrón, puedes entender lo que viene después. Alejandro se quedó mirándolo. 8 años. Y hablaba como alguien que había tenido demasiado tiempo para pensar. Porque mientras otros niños corrían durante horas en un parque, Mateo había aprendido a entretenerse sentado. Leyendo. Construyendo. Observando. Igual que Leo. El nombre apareció en su mente antes de que pudiera detenerlo. Leo. Su sobrino. Durante años había encerrado ese recuerdo en un lugar donde no pudiera alcanzarlo. Pero ahora estaba allí. Sentado en una pequeña cocina de Madrid. Frente a otro niño que movía piezas de un puzzle con la misma paciencia. Alejandro apoyó las manos sobre la mesa. Mateo lo notó. ¿Estás bien? Sí. El niño lo miró con atención. Tu cara cambió. Alejandro respiró lentamente. Estaba pensando en alguien. ¿Quién? Hubo una pausa. Alguien que conocí cuando tenía más o menos tu edad. Mateo colocó una pieza. ¿Qué le pasó? Laura apareció en la puerta de la cocina. Había escuchado la pregunta. Alejandro no apartó la mirada. Se puso enfermo. El niño dejó de mover la pieza. ¿Se curó? Silencio. No. Mateo bajó la mirada. Qué triste. Sí, dijo Alejandro. Lo fue. El niño encontró el lugar correcto de la pieza y la encajó. Después siguió buscando la siguiente. Los niños tenían esa capacidad extraña. Tocar una herida sin querer hacer daño. Y después seguir adelante. Durante casi 1 hora hicieron el puzzle juntos. Alejandro buscaba piezas. Mateo las colocaba. Poco a poco los planetas empezaron a aparecer sobre la mesa.
Más tarde, cuando Mateo fue a leer al salón, Laura dejó 2 cafés sobre la mesa. No preguntó si quería uno. Simplemente lo puso allí. Y de alguna manera, Alejandro entendió que aquello significaba más que una invitación. Leo, dijo ella. Alejandro miró la taza. Era el hijo de mi hermano. Laura guardó silencio. Mi hermano murió cuando Leo tenía 3 años. Yo me hice cargo de él. Hizo una pausa. Vivió conmigo 4 años. Laura entendió antes de que terminara. Tenía 7. Alejandro asintió. Durante unos segundos solo se escuchó el ruido lejano de la calle. Cuando me di cuenta de lo grave que era todo, ya era tarde. ¿Crees que podrías haberlo salvado? Alejandro miró por la ventana. Creo que podría haber estado más atento. La respuesta era diferente. Y Laura lo entendió. No estaba hablando de medicina. Estaba hablando de culpa. De llamadas que no contestó. De señales que ignoró. De pensar que siempre habría más tiempo. ¿El padre de Mateo?, preguntó Alejandro con cuidado. Laura miró su taza. Se fue cuando Mateo tenía 3 años. La coincidencia hizo que Alejandro levantara la mirada. Antes del diagnóstico, continuó ella. Antes de saber todo esto. Pasó los dedos por la taza. Volvió una vez. Cuando Mateo tenía 5 años. Una pausa. Duró 6 semanas. Alejandro no preguntó más. No hacía falta. A veces manda dinero. A veces no. Laura miró hacia donde estaba su hijo. Hace 2 años dejé de esperarlo. Alejandro miró el calendario. Azul. Rojo. Trabajo. Medicina. Toda la vida de una mujer resumida en sobrevivir día tras día. El segundo trabajo que perdiste. No lo perdí completamente. Me quitaron horas. ¿Cuánto? Unos 140 euros por semana. 140. La diferencia exacta entre resistir y caer. Entre llegar al final del mes o vender tu teléfono. Encontraré otra cosa, dijo ella rápidamente. Ya envié solicitudes. ¿Cuándo? Esta semana. Mientras trabajabas, cuidabas de Mateo y solucionabas todo esto. Sí. Alejandro la miró. ¿Laura? No. Su voz fue baja. Pero firme. No me mires así. Él no respondió. No soy un problema que tengas que arreglar. Alejandro sostuvo su mirada. No. Pausa. No lo eres. Entonces Laura hizo la pregunta que llevaba días guardando. Entonces dime la verdad. ¿Por qué estás aquí? Silencio. Esta vez Alejandro no tenía una respuesta sencilla. Pensó en Leo. Pensó en Mateo. Pensó en aquel recibo sobre el mostrador. Porque estoy intentando hacer ahora lo que no hice cuando debía. Laura lo miró durante mucho tiempo. No dijo nada. Pero tampoco le pidió que se fuera. Y por ahora, eso era suficiente. Lo que Laura todavía no sabía era que la investigación sobre Daniel Castro estaba a punto de llegar. Y cuando Alejandro descubriera la verdad, entendería que el problema era mucho más grande que un simple retraso en el alquiler. La llamada llegó el lunes a las 7 de la mañana. Alejandro ya estaba despierto. En realidad, casi no había dormido. Tenía delante una taza de café frío y los documentos de varios edificios abiertos sobre la mesa de su despacho. Cuando el móvil sonó y vio el nombre de Clara, la investigadora que llevaba años trabajando con él, contestó inmediatamente. Dime. La voz al otro lado fue seria. Ya tengo lo de Daniel Castro. Alejandro se quedó en silencio. Habla. Tiene varios edificios pequeños repartidos por Madrid. Sobre todo viviendas antiguas en barrios que han subido mucho de precio durante los últimos años. Eso no le sorprendió. Era algo común. Pero Clara no había llamado tan temprano para contarle algo común. Hay un patrón, Alejandro. Esa palabra hizo que levantara la mirada. Patrón. La misma palabra que Mateo había dicho mientras hacía el puzzle. Continúa. Inquilinos antiguos. Rentas más bajas que el mercado actual. Familias con dificultades económicas. Pausa. Especialmente madres solas. La expresión de Alejandro cambió. ¿Cuántos casos? 7 en los últimos 3 años. 7. ¿Qué hacía exactamente? Clara revisó sus notas. Esperaba. ¿Esperaba? Sí. No presionaba al principio. Dejaba que la deuda aumentara 1 o 2 meses. Parecía comprensivo. Alejandro entendió antes de que terminara. Paciente. La palabra de Laura. Luego llegaba con una oferta, continuó Clara.
Les decía que si abandonaban voluntariamente el piso, perdonaba la deuda. Alejandro cerró los ojos un segundo. Y después alquilaba la vivienda más cara. Exactamente. El despacho quedó en silencio. No era un hombre intentando recuperar dinero. Era un sistema. Una estrategia. ¿Hay algo más?, dijo Clara. Alejandro abrió los ojos. Dime. En varios casos había detalles personales. Problemas médicos, gastos familiares, situaciones delicadas. ¿Cómo? Eso todavía lo estoy investigando. Una pausa. Pero Alejandro, en los documentos internos menciona específicamente cuando una familia está bajo presión económica. Alejandro pensó en Laura. En el inhalador. En el teléfono vendido. En una madre intentando aguantar 13 días más. Elegía a personas que no podían defenderse. Clara no respondió enseguida. Porque los dos sabían la respuesta. Sí. Alejandro colgó. Durante unos minutos no se movió. Pensó en las 7 familias anteriores. Pensó en cuántas veces alguien pudo haber visto una señal y simplemente siguió caminando. Igual que él hizo años atrás. Con Leo. 4 minutos después estaba en el coche. Pero Daniel Castro se adelantó. El teléfono sonó cuando Alejandro estaba a pocas calles del edificio de Laura. Era ella. Pero el número no era suyo. Claro. Su teléfono seguía en la tienda. Contestó. Laura. Al otro lado había ruido de fondo. Máquinas funcionando. Voces. Parecía una lavandería. Ha venido esta mañana. Su voz estaba tranquila. Demasiado tranquila. ¿Castro? Sí. Alejandro redujo la velocidad. ¿Qué pasó? Silencio. Traía un sobre. Alejandro ya sabía la respuesta antes de escucharla. Una notificación. Laura respiró. Dice que empezó el proceso el viernes. Viernes. El mismo día que ella vendió su móvil. Me dijo que había esperado todo lo posible. Que tenía que pensar en su negocio. Alejandro apretó el volante. ¿Qué más? Me ofreció irme antes de final de mes. Pausa. Si entrego el piso voluntariamente, olvida lo que debo. 8 días. Eso era todo lo que le estaba dando. 8 días para desmontar una vida. No firmes nada. Alejandro. Nada, Laura. Hubo silencio. Luego ella dijo algo que hizo que toda la expresión de Alejandro cambiara. Sabía lo del teléfono. ¿Qué? Sabía que fui a vender el móvil. Alejandro se quedó completamente quieto. ¿Cómo lo sabía? Dijo que se preocupa por la situación de sus inquilinos. Su voz cambió un poco. Por primera vez no era solo cansancio. Era rabia. Lo dijo como si me estuviera ayudando. Alejandro miró la calle delante de él. Pensó en un hombre que observaba la caída de otros esperando el momento perfecto para aprovecharla. Pensó en una madre que creía estar luchando contra la mala suerte, sin saber que alguien estaba esperando que perdiera. Escúchame bien, dijo. Su voz ya no tenía dudas. No hables con él. No abras la puerta si vuelve. No contestes ninguna propuesta. No puedes solucionar todo. No. Pausa. Pero esto sí. Laura no respondió. Solo se escuchaban las máquinas de la lavandería. Finalmente habló. ¿Qué vas a hacer? Alejandro arrancó de nuevo. Lo que alguien debería haber hecho hace mucho tiempo. Colgó. Su siguiente llamada fue a su abogado. La tercera fue a Clara. Y 1 hora después entró en la oficina de Daniel Castro. La recepcionista levantó la mirada. ¿Tiene cita? No. Entonces, dígale que Alejandro Serrano está aquí. La mujer dudó. Llamó por teléfono. Habló unos segundos. Y cuando volvió a mirar a Alejandro, su tono había cambiado. Ahora sabía quién era. Puede pasar. La puerta del despacho se abrió. Daniel Castro tenía unos 50 años. Traje impecable. Sonrisa tranquila. La confianza de alguien acostumbrado a tener siempre el control. Pero cuando vio a Alejandro, algo cambió. Porque por primera vez esa mañana no estaba frente a alguien desesperado. Estaba frente a alguien que podía responder. Señor Serrano, dijo. Creo que no hemos tenido el placer. No. Alejandro sostuvo su mirada. Pero vamos a tener una conversación que recordará bastante tiempo. Daniel intentó sonreír. No le salió igual. Alejandro entró. Y cerró la puerta. El despacho de Daniel Castro era exactamente lo que Alejandro esperaba. Grande. Ordenado. Demasiado perfecto.
En la pared había fotografías de sus edificios. Todas tomadas desde el mejor ángulo, con buena luz, mostrando fachadas restauradas y calles tranquilas. Una imagen de éxito. Una imagen que no mostraba a las personas que vivían detrás de esas ventanas. Alejandro reconoció uno de los edificios. Calle del Sombrerete. El edificio de Laura. Daniel cerró la puerta. Tengo una reunión en 15 minutos, así que... Entonces seré claro. Alejandro se sentó. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Sacó una carpeta y la dejó sobre la mesa. Daniel la miró. ¿Qué es esto? Un patrón. La palabra quedó flotando en la habitación. Alejandro abrió la carpeta. 7 familias en 3 años. Daniel dejó de sonreír. No sé de qué habla. Madres solas. Contratos antiguos. Alquileres por debajo del precio actual del mercado. Pasó una página. Esperas hasta que tienen problemas. No presionas al principio. Dejas que la deuda crezca. Miró directamente a Daniel. Después apareces como la solución. El rostro del propietario empezó a endurecerse. Tengo derecho a cobrar mis alquileres. Sí. Alejandro asintió. Lo tienes. Esa respuesta pareció sorprenderlo. Pero esto no va de cobrar alquileres. Silencio. Va de elegir a personas que sabes que están demasiado cansadas para defenderse. Daniel apoyó la espalda en la silla. Está exagerando. 2 de esas familias tenían niños con problemas médicos. La expresión de Daniel cambió apenas un segundo. Pero Alejandro lo vio. En tus propios documentos aparecen notas sobre gastos médicos, reducción de ingresos, situaciones familiares. Pausa. No buscabas inquilinos que no pagaban. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Buscabas el momento en que ya no podían luchar. La habitación quedó completamente en silencio. Todo lo que hice está dentro de la ley, respondió Daniel. Alejandro lo observó. Esa frase decía mucho. No dijo es mentira. No dijo yo no hice eso. Solo dijo que era legal. La mayoría, respondió Alejandro. Sacó otro documento. Lo dejó encima de la mesa. Daniel lo miró. ¿Qué es esto? Una oferta. Lo tomó. Leyó las primeras líneas. Después levantó la vista. ¿Quiere comprar mis edificios? Toda la cartera. Daniel soltó una pequeña risa. Más nerviosa que divertida. ¿Y por qué haría eso? Porque es una buena salida. Alejandro habló con la misma calma. Recibes el valor actual de mercado. Una operación limpia. Te dedicas a otra cosa. La mirada de Daniel se volvió fría. ¿Y si digo que no? Alejandro no cambió su expresión. Entonces esta carpeta llega a las autoridades de vivienda. Tocó el primer documento. También llegará a los abogados de las 7 familias. Una pausa. Y vamos a investigar exactamente cómo conseguiste información privada sobre una venta en una tienda de segunda mano. Daniel ya no sonreía. Esto es una amenaza. No. Alejandro se levantó. Es una decisión de negocios. Ajustó su chaqueta. Tienes 48 horas para hablar con tu abogado. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Daniel. El hombre levantó la mirada. La próxima vez que veas a una madre intentando salvar a su hijo, recuerda algo. Pausa. No estás viendo una oportunidad. Abrió la puerta. Estás viendo a una persona. Y se fue. Esa misma tarde Alejandro volvió al piso de Laura. Cuando ella abrió, supo que algo había pasado. ¿Qué hiciste? Alejandro entró. Esta vez no había una bolsa de comida. Ni medicamentos. Solo la verdad. Se sentaron en la cocina. Y él se lo contó todo. Los 7 casos. La estrategia. Las familias. El método. Laura escuchó sin interrumpir. Pero cuanto más escuchaba, más difícil era mantener la calma. Entonces, su voz salió más baja. No era casualidad. Alejandro negó con la cabeza. No. Ella miró la mesa. Sabía lo de Mateo. Silencio. Sabía que tenía problemas con su medicamento. Alejandro no respondió. No hacía falta. Laura apretó los dedos. Y usó eso. No era una pregunta. Era darse cuenta. Durante meses había pensado que estaba perdiendo porque no hacía suficiente. Que si trabajaba más. Que si dormía menos. Que si encontraba otra manera. Pero nunca imaginó que alguien estaba esperando exactamente ese momento. El momento en que ya no pudiera más.
¿Qué pasará con el piso?, preguntó. Volvía a ser práctica. Porque una madre no tenía tiempo de romperse. Siempre había otra cosa que solucionar. Si la compra se completa, tu contrato continúa. ¿Hasta cuándo? Mientras quieras seguir allí. Laura levantó la mirada. Eso no es normal. No. ¿Entonces por qué? Alejandro miró el calendario. Las marcas rojas. Las azules. Y el espacio vacío donde ella nunca escribió el día que podía perder su casa. Porque antes no vi algo que tenía delante. Su voz cambió. Y alguien pagó el precio. Laura entendió. Leo. Antes de que pudiera responder, Mateo apareció en la puerta. Miró a su madre. Luego a Alejandro. Los niños siempre notaban las cosas aunque nadie se las explicara. ¿Está todo bien? Laura miró a su hijo. Y por primera vez en mucho tiempo respondió sin fingir. Sí, cariño. Una pequeña sonrisa apareció. Todo va a estar bien. Mateo miró a Alejandro. ¿Lo arreglaste? Alejandro negó suavemente. Todavía estoy trabajando en ello. El niño asintió. Como si esa respuesta fuera suficiente. Luego volvió a su habitación. Laura se quedó mirando la puerta por donde se había ido. Algo en ella había cambiado. No era que alguien hubiera cargado con sus problemas. Era diferente. Era la sensación de que, por primera vez en años, no estaba sujetando todo el peso sola. Cuando Alejandro se levantó para irse, Mateo volvió corriendo. Traía algo en la mano. Una pieza del puzzle. Es Júpiter, dijo. Alejandro la tomó. Es el planeta más grande. Lo sé. Lo guardé para ti. Alejandro miró aquella pequeña pieza de cartón. Durante un momento no pudo hablar. Volveré y la pondremos juntos. Mateo sonrió. ¿El jueves? Alejandro cerró la mano alrededor de la pieza. El jueves. El miércoles por la mañana llegó la respuesta. Alejandro estaba en su despacho cuando recibió el mensaje de su abogado. Firmado. Operación aceptada. Leyó esas 3 palabras varias veces. No sonrió. No sintió esa satisfacción que algunas personas sienten cuando ganan una batalla. Era algo más silencioso. Porque esto nunca había sido una batalla para demostrar quién tenía más poder. Era simplemente detener algo que nunca debió ocurrir. Pensó en las 7 familias anteriores. En las madres que habían recogido sus cosas pensando que habían fallado. En los niños que habían cambiado de colegio. En las personas que aceptaron marcharse porque creyeron que no tenían otra opción. Tomó el teléfono. Llamó a Clara. Encuéntralos. Ella entendió sin preguntar demasiado. ¿A todos? A todos. Pausa. Quiero saber qué pasó después de que dejaron sus casas. Porque arreglar el presente no borraba el pasado. Pero ignorarlo tampoco lo cambiaba. Esa tarde condujo hasta el edificio de Laura. Cuando llamó, Mateo estaba justo detrás de la puerta. Como si hubiera estado esperando. ¿Funcionó? Alejandro lo miró. Funcionó. El niño giró hacia dentro del piso. ¿Funcionó? Lo anunció como si acabara de terminar un problema difícil de matemáticas. Algo complicado. Pero con solución. Laura apareció detrás de él. Sus ojos buscaron los de Alejandro. No hizo preguntas. Ya sabía la respuesta. Esta vez Alejandro traía documentos. Los dejó sobre la mesa de la cocina. El nuevo contrato. Laura se sentó y empezó a leer. No pasó rápido las páginas. Leyó cada línea. Cada palabra. Porque la vida le había enseñado algo. Los documentos no dicen lo que la gente promete. Dicen lo que está escrito. Alejandro esperó. Sin interrumpir. Cuando terminó, Laura dejó el papel sobre la mesa. 10 años. Sí. Volvió a mirar. El mismo precio. Sí. Alejandro. Ya sabía lo que iba a decir. Los alquileres de esta zona son mucho más altos. Lo sé. Entonces esto no es justo para ti. Él la miró. Laura. Ella guardó silencio. Firma el contrato. No fue una orden. Fue una forma de decirle que, por una vez, no tenía que luchar por cada pequeño respiro. Laura miró el bolígrafo. Durante años había firmado documentos con miedo. Facturas. Avisos. Solicitudes. Reclamaciones. Siempre esperando una mala noticia escondida entre las líneas. Esta vez era diferente. Tomó el bolígrafo. Y firmó. Al día siguiente llegó la segunda noticia. La autorización médica de Mateo había sido aprobada.
El informe de la doctora Herrera y la solicitud urgente presentada habían acelerado el proceso. El tratamiento estaría cubierto. Sin más esperas. Sin más cálculos imposibles. Alejandro fue personalmente a contárselo. Cuando Laura abrió la puerta, él no necesitó explicar mucho. Ella lo supo por su cara. Dime que es una buena noticia. Está aprobado. Laura se quedó quieta. ¿Todo? Todo. Se llevó una mano al pecho. El mismo gesto que hizo el primer día cuando sostuvo aquella bolsa de farmacia. Pero esta vez no era desesperación. Era alivio. Un peso que por fin empezaba a desaparecer. Ya no tengo que contar los días. Alejandro negó. No. Ni preguntarme si llegará a tiempo. No. Laura miró hacia el pasillo. Hacia la habitación de su hijo. Y por primera vez en mucho tiempo, pensó en la próxima semana sin miedo. Alejandro. La voz de Mateo llegó desde dentro. Los dos miraron. ¿Dijiste jueves? Alejandro sonrió ligeramente. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó la pieza del puzzle. Júpiter. La había llevado con él desde el lunes. Mateo abrió mucho los ojos. La guardaste. Dije que volvería. El niño asintió. Como si eso fuera lo más importante. No la pieza. No el puzzle. La promesa cumplida. Se sentaron juntos en la mesa. El sistema solar estaba casi terminado. Faltaban unas pocas piezas. Mateo colocó primero las pequeñas. Sin prisa. Con esa paciencia que antes a Alejandro le rompía el corazón. Pero ahora la veía diferente. No solo era consecuencia de una enfermedad. También era parte de quien era ese niño. Atento. Inteligente. Fuerte. Finalmente llegó el momento. Alejandro tomó Júpiter. La pieza encajó perfectamente. Mateo observó el puzzle completo. Bien. Solo dijo eso. Pero lo dijo con la satisfacción absoluta de alguien que termina algo importante. Laura estaba apoyada en la puerta. Mirando la escena. A su hijo. A Alejandro. A esa mesa donde durante meses solo hubo preocupaciones y ahora había algo distinto. Tranquilidad. Alejandro miró el puzzle. Pensó en Leo. Pensó en aquel niño que no tuvo suficiente tiempo. Pensó en todos los años que pasó construyendo muros para no sentir esa pérdida. Y pensó en algo extraño. Todo había empezado con algo pequeño. Un papel sobre un mostrador. Una frase escrita en un recibo. Un momento en el que pudo mirar hacia otro lado. Pero no lo hizo. Y a veces, una vida cambia exactamente ahí. En el segundo en que alguien decide prestar atención. Febrero llegó a Madrid con ese frío que parece quedarse atrapado entre los edificios antiguos. Ese frío que prueba las ventanas, las tuberías y también la paciencia de las personas que llevan demasiado tiempo resistiendo. Pero en el segundo piso de la calle del Sombrerete, algunas cosas habían cambiado. No todo era perfecto. La vida real casi nunca funciona así. Mateo seguía teniendo su problema respiratorio. Seguía necesitando controles. Seguía teniendo días mejores y días peores. Pero ahora había una diferencia enorme. Ya no vivían esperando que algo saliera mal. La doctora Herrera había ajustado su tratamiento. El medicamento correcto estaba disponible y las noches habían empezado a cambiar. Durante meses, Laura había entrado de madrugada en la habitación de su hijo. Siempre igual. Despacio. Sin encender la luz. Solo para quedarse unos segundos en la puerta y escuchar. Escuchar si respiraba bien. Escuchar si necesitaba ayuda. Escuchar si podía volver a dormir tranquila. Ahora todavía lo hacía algunas noches. Una madre nunca deja completamente de preocuparse. Pero ya no todas. Y eso, para ella, era una victoria enorme. También había encontrado un nuevo trabajo. No era otro turno agotador hasta la madrugada. Era un puesto administrativo desde casa, algunas mañanas a la semana, ayudando a una pequeña empresa familiar con facturas y organización. Al principio pensó que no estaba preparada. Pero pronto descubrieron algo que ella nunca había valorado de sí misma. Laura era increíble con los números. Después de años calculando cada euro, cada factura y cada gasto médico, había aprendido más sobre organización que muchas personas en una oficina. La supervivencia había sido una escuela dura. Pero también le había enseñado habilidades que nadie podía quitarle. Y Alejandro seguía apareciendo los jueves. Al principio había razones. Papeles del edificio. El seguimiento del caso médico.
Las otras familias que Clara había localizado y a las que ahora estaban ayudando. Siempre había una explicación práctica. Hasta que un día dejó de hacer falta una explicación. Venía porque Mateo esperaba los jueves. Venía porque el niño tenía un nuevo proyecto, un nuevo libro o una nueva pregunta. Venía porque Laura preparaba café sin preguntar. Y porque aquella pequeña cocina se había convertido en algo que Alejandro no había sentido en mucho tiempo. Un lugar donde no tenía que demostrar nada. Un jueves por la tarde, Mateo estaba construyendo un modelo para el colegio. Esta vez no era un planeta. Era un modelo del sistema respiratorio humano. Algo que explicaba con la seguridad de un pequeño experto. Porque, de alguna manera, lo era. Conocía palabras que muchos adultos no conocían. Conocía síntomas. Conocía cuidados. Conocía demasiado para tener solo 8 años. De pronto levantó la mirada. ¿Puedo preguntarte algo? Alejandro dejó el café sobre la mesa. Puedes preguntarme lo que quieras. Mateo miró una pieza del modelo entre sus dedos. ¿Tú tenías un hijo? La cocina quedó en silencio. Laura, que estaba junto a la encimera, dejó de moverse. Alejandro miró al niño. No esperaba la pregunta. Pero tampoco quiso evitarla. No. Pausa. No tuve hijos. Mateo lo observó. Pero Leo sí era como tu hijo. Alejandro bajó la mirada un instante. Luego asintió. Sí. Era como yo. La frase era simple. Pero golpeó más fuerte de lo que Mateo imaginaba. Sí, respondió Alejandro. Por eso volviste con la medicina. Silencio. Los niños tenían una forma especial de llegar directamente a la verdad. Sin adornos. Sin miedo. Sí. Mateo volvió a mirar el modelo. Me alegra que vinieras. Eso fue todo. No hizo un gran discurso. No entendía completamente el peso de esas palabras. Solo dijo lo que sentía. Me alegra que vinieras. Alejandro apoyó una mano sobre la mesa. Durante unos segundos no pudo responder. Pensó en Leo. En todas las veces que deseó tener una segunda oportunidad. Pero la vida no siempre devuelve lo perdido. A veces simplemente pone a alguien más delante de ti. Y te pregunta si esta vez vas a mirar. Porque esta historia nunca fue realmente sobre un medicamento. Ni sobre un contrato de alquiler. Ni sobre Daniel Castro. Todo empezó con algo mucho más pequeño. Un recibo olvidado sobre un mostrador. Un hombre mirando desde una puerta entreabierta. Una decisión sencilla. Mirar hacia otro lado. O prestar atención. Durante años Alejandro creyó que el dolor por Leo venía de lo que había perdido. Pero con el tiempo entendió algo más difícil. También venía de las veces que estuvo demasiado ocupado para ver lo que estaba pasando delante de él. Con Mateo fue diferente. No porque pudiera cambiar el pasado. Nadie puede. Fue diferente porque esta vez se detuvo. Esta vez hizo una pregunta. Esta vez vio la señal antes de que fuera demasiado tarde. Y quizá todos tenemos un momento así. Una persona cerca de nosotros que está haciendo cuentas en silencio. Un vecino. Un compañero. Un familiar. Alguien que sonríe mientras carga con algo demasiado pesado. Alguien que no pide ayuda porque siente que pedirla significa haber fallado. La pregunta es, cuando aparezca ese pequeño detalle, esa señal, ese recibo sobre el mostrador, ¿lo veremos? ¿Nos detendremos? Porque a veces no hace falta cambiar el mundo entero. A veces basta con no apartar la mirada en el momento correcto.